El arranque de los teléfonos, yo tengo una particularidad, en mi casa hubo teléfono siempre. Entonces, desde chico hasta 1975, 76, en que durante la intendencia del doctor Rufo se trajo la primera central automática, toda una revolución para la época, porque vos podías marcar con el disco y te comunicabas directamente con la persona. Pero si no, era este tipo mecánico, el mismo sistema de magneto que el otro, que es esto. Hacías así, esperabas, acá tenías el auricular y hablabas por ahí, porque esto más esto es todo un solo cuerpo. Acá está el magneto, que estaba conectado a la línea que venía del teléfono. Por acá escuchabas y por acá hablabas. Después, si vamos a ir a una evolución, hay algo anterior a este. Eran iguales que esto, de baquelita, pero este disco no lo tenía una tapa acá y una manija acá. Entonces vos levantabas el tubo, manija, y esperabas que te contestaran desde la central. La central estaba ubicada al lado donde está de Petris ahora, aquí enfrente, al lado, que todavía está la casa. Ahí estaba la famosa Unión Telefónica. En realidad era Entel. La gente quedó con el speech de Unión Telefónica porque hace muchísimos años, antes creo que en el gobierno de Perón se estatizara, era la Union Telephonic de Inglaterra. Entonces quedó como la Unión Telefónica, entonces la gente decía, voy a hablar a la Unión. Era Entel. Y allí había siempre uno de guardia, que yo me acuerdo, Olcides Bertapelli, la Chiche Stinco, Munge, Boneto, el padre del Dani. Sí. ¿Puede ser? Y me estoy olvidando. Don José Varela. Sí. Tenía que haber guardia las 24 horas. Estaba la persona sentada, era un tablero de madera enorme, con un montón de clavijas, como la de los auriculares grandes, todas paraditas acá de punta, y aquí los huecos. Entonces, si acá estoy con mi amigo Pato Pardal. Si Pato Pardal me llamaba que quería hablar conmigo, atendía a Don Varela acá en la central y yo le decía, o le decía el apellido, si había 100 teléfonos en el pueblo, o sea, le decía el apellido y ella sabía que Pardal era el 3, Carón era el 5. Bueno, yo me acuerdo que el bar ideal era 93. Entonces vos llamabas y decía 93 y te decía, un momento, ¿qué hacía? Agarraba la clavija del bar ideal, la conectaba, mandaba unos impulsos y sonaba en el bar. Entonces cuando atendían en el bar decía, ahora su comunicación hable, y ahí te ponían diálogo. En el pueblo zafaba, pero el problema era que normalmente nosotros teníamos nuestros parientes en Rosario y entonces había que hablar con la tía y había que pedir la comunicación, vamos a suponer, a las 8, 9 de la mañana, y por ahí te decía, Chichestinco, quien estuviera, o el CIDE te decía, condicional, líneas en mal estado. Entonces condicional era que la demora, casi siempre era condicional, la demora podía ser 2 horas, 1 hora o 5 horas. Entonces vos pedías la comunicación a Rosario, a Córdoba, a Río Cuarto, donde vos quieras, y tenía que quedarse alguien en casa haciendo guardia porque por ahí sonaba el teléfono y te decía su comunicación con Rosario, hable, unía. La línea iba por unos postes que eso sí ya no están más, eran postes de madera, iban los del ferrocarril y los de Entel contra el alambrado de los campos. Imagínense ustedes que iban, el nodo centralizador estaba en Rosario. Entonces de acá nosotros íbamos por cable, por tierra, al costado del alambre, y de acá a Rosario. O sea, imagínense que venía un viento, se tumbaba unos cables, pasaba una vaca, la enganchaba entre bueno, listo. Entonces ahí era hasta que iban a arreglar, eran todos hilos de alambre. Si se tocaban, quedaba sin comunicación. Salía, vamos a suponer que vos querías una llamada de Montemaíz a Río Cuarto, pero de acá por hilo iba hasta Rosario. Y ahí había un centro, un nodo conmutador que mandaba para Río Cuarto. No es que de acá salía hilo para todos lados. En distintas ciudades había nodos que te unían. Pero claro, imagínense a cable desnudo de alambre al costado de la ruta. Bueno, uno dice, pero así se hablaba. Hoy en día son microondas, no hay más cable que una central con otra, hablando siempre de la telefonía fija.
En la época, te decía, del 76, 77 allí, en la intendencia del doctor Rufo, no sé cómo es que consigue traer la central automática acá. Entonces ya era este sistema. Marcábamos a disco, que son impulsos. Cada número vuelve y es un impulso. Esos impulsos es lo mismo que si vos en lugar de hacer ahí, le vas haciendo así. Si sabés los pulsos que tiene cada número, te comunicaba lo mismo. Bueno, estaba genial, porque si yo tenía que hablar con un amigo, no tenía que pedirle al operador de la central, que ya dejó de existir, porque esto ya directamente yo hablaba con quien quería dentro del pueblo. Para salir a otra ciudad se salía siempre con el 0. Y ahí se marcaba el número, Córdoba 351, 041 Rosario, 058 Río Cuarto, etc. Pero, ¿qué pasaba? Montemaíz tenía muy pocas salidas, no sé si eran 4 o 5 salidas o 8 salidas, no me acuerdo, hacia afuera. Vos adentro te comunicabas bárbaro, pero si vos querías hablar desde Montemaíz hacia donde quisiera o de cualquier otra ciudad hacia Montemaíz, era una odisea los días de semana cuando las industrias arrancaban, porque claro, las poquitas salidas que había, al trabajar las empresas que necesitaban comunicarse, entonces colapsaba todo. ¿Qué hacía mucha gente? Y esto, ojo, que esto no hace tanto, hasta la década del 80, que después se privatizaron en los 90, hasta la década del 80, como Isla Verde tenía mayor capacidad de salida, era muy común que alguien fuera a Isla Verde con un papel, y entonces los amigos le decían, llamame a tal lugar y decirle que me manden esto, llamame acá. Entonces te ibas con 4 o 5 papeles a la central telefónica de Isla Verde y de allá llamaba. Hoy parece increíble porque con un WhatsApp solucionamos todo, pero hasta fines de los 80 era así la cosa. Después, si vamos a un escalón más, en realidad es prácticamente lo mismo, las centrales se fueron modificando, se fueron haciendo digitales, entonces lo mismo que hacíamos con el disco, hacíamos con esto, levantábamos y marcábamos el número. Es prácticamente un teléfono que todavía hoy funciona, ¿no? Los otros teléfonos eran por pulso, estos eran por tono, cada número es un tono distinto. Evolucionamos de esto a esto. ¿Qué nos permitía? Que esta era la base que estaba conectada a la línea y había una señal inalámbrica entre el manos libres y la base, que era la revolución, porque te ibas al dormitorio y te llevabas el teléfono, entonces no tenías que levantarte en pantuflas, estaba acostado a atender el teléfono. Esto era un hallazgo. A veces cuando la batería o estaba descargado, porque dejándolo aquí en espera para una llamada, se cargaba, la base cargaba la batería y podías durar, depende de lo que lo use. Cuando la batería se estaba poniendo vieja o se estaba agotando, era muy común escuchar una descarga, un ruido, que era cuando se perdía la comunicación entre la base y este equipo. Bienvenidos al mundo de la telefonía personal. Y si ya nos vamos yendo de los fijos, cuando en la década del 90, más precisamente en el 93, en Buenos Aires aparecen los famosos Movicom, en el 95 llega aquí al interior, la primera antena la podemos ver todavía cuando vamos para el lado de Pascana, a la izquierda, a mitad camino, hay una antena muy metida hacia adentro del campo, pero se ve bastante grande, que esa es de Claro, en esa época era CTI móvil. Bueno, y estos eran los primeros teléfonos que solamente servían para hablar. Una antenita aquí, vos levantabas para que tuviera ganancia y servía solamente para hablar. Lo cual ya era un avance porque vos imaginate que ibas viajando en el auto y podías llamar a tu casa. Bueno, y de el famoso ladrillo de Motorola, saltamos al Nokia, que el legendario Nokia 1006, que por ahí todavía se ve algunos que funciona, porque te permitía no solamente hablar, sino mandar mensajes de texto. Años 2001, 2000, 2002, ya se podían mandar mensajes de texto. Y vos le cargabas la batería y la batería duraba un montón, no como pasa ahora. Bueno, ya si después vamos a la escala, fueron los teléfonos con tapita, hasta, no sé, hasta un teléfono usamos cualquiera de nosotros hoy. Es decir, así como fue escalando en un poco más de un siglo la telefonía en el mundo y particularmente lo que nos fue llegando a nosotros. Bueno, y antes de la aparición no podemos obviar el fax. Y si hablamos de fax, hablamos de Panasonic. Tener el Panasonic era
premium, ¿no? Venía el SAR también. Bueno, el fax aparece como un punto intermedio entre la telefonía básica y lo que después fue la internet. Ya a medida que fue apareciendo la internet y el correo electrónico, el fax se fue dejando de usar. Uno lo ve tan nuevo, tan lindo y parece mentira que hoy estén en un museo. Pero bueno, se colocaba un rollo de papel blanco. En realidad vos veías que imprimía, no imprimía con tinta, imprimía con calor. Ese papel era fotosensible, es el mismo que hoy sigue existiendo, que te dan, por decirte, en tantos lugares, pero cuando parás en un peaje, el ticket que te da en la cabina está impreso de esa forma, imprime con calor, se graba. Por eso a veces cuando el papel no es de buena calidad, vos notabas que cuando te mandaban un fax y lo guardabas durante un mes o dos, después lo querías leer, no se veía nada. Funcionaba a través de los pulsos eléctricos de la telefonía, donde el aparato leía como si fuera un escáner, una fotocopiadora, leía lo que vos le mandabas a otro, una nota de pedido, lo que sea, y allá tomaba, el otro teléfono tomaba los impulsos eléctricos que mandaba esa imagen fotocopiada y te generaba otra copia allá. En realidad, si vamos a un invento, existía el Telex hace muchísimos años atrás, que era algo parecido, lo que usaban las agencias de noticias, que vos veías en los canales que iban levantando copias de distintos diarios. Lo que pasa es que el tele era una locomotora grande así y hoy se había reducido a esto. Esto es de principios de los 90 y vivió hasta los 2000, tiró bastante entrado los años 2000, pero ya entró a convivir con el correo electrónico, que era mucho más fácil, porque vos aparte vos le mandabas un archivo Word o PDF y hacías el pedido que tenía que hacer, no tenía que andar pasando la hojita, que el otro no lo leía, que era una cosa totalmente distinta. Aparte había otra cuestión, no nos olvidemos que en la década del 90, cuando se privatizó, la telefonía andaba bien, pero era cara. Era común que en la casa, como existía solamente el teléfono fijo, te dijeran, che, no te duermas con el teléfono, que después llega una cuenta de loco. El fax hacía que el teléfono demorara la conexión y después Telecom mandaba unas facturas tremendas. Aparecida la internet, ya directamente fue mucho más fácil que usar esto.